Qué bueno que podemos vernos a través de la tecnología. Estamos en esta serie de meditaciones bíblicas llamada Encuentros. En ella estamos viendo las historias de hombres o mujeres que tuvieron un encuentro personal con Jesús. Lo interesante es que después de tener estos encuentros, estas personas nunca volvieron a ser los mismos. Sus vidas fueron transformadas completamente. En el día de hoy vamos a ver un encuentro que nos va a mostrar una vez más la importancia de la fe, como otros que ya hemos visto. Pero en particular este encuentro nos va a mostrar qué hacer cuando la fe se ha debilitado. ¿Qué hacer cuando la fe se ha debilitado? Anteriormente a este encuentro, Jesús había ido con solo 3 de sus discípulos a un lugar aparte. Estos 3 discípulos fueron Pedro, Jacobo y Juan. Con esos 3 amigos Jesús subió a un monte, en la cima del cual estuvieron orando. Y luego Jesús se transfiguró, es decir, se transformó su apariencia completamente ante ellos allí, por lo que pudieron, al menos por un momento, ver un resplandor de su gloria. Pero llegó la hora de bajar al valle, donde aguardaban el resto de los discípulos. Vamos a ver qué pasó allí cuando llegaron a donde estaba el resto de sus amigos. Vamos a estar leyendo en Marcos, en el capítulo 9, los versículos del 14 al 18. Ahora en particular, dice Marcos 9, 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Esta es la situación que se encontraban allí. Dice que había mucha gente, había una multitud, en particular un hombre que se acercó cuando Jesús quiso saber por qué había aquella discusión, por qué había aquel debate. Y este hombre tenía un problema. Nos dice la historia que el problema era su hijo. Y dice que su hijo tenía un espíritu que era mudo. O sea, no hablaba como otros casos que decían cosas. Este no hablaba, no nada. Pero ¿qué trataba de hacer con el muchacho? Trataba de matarlo. Porque fíjense que le daban como esta especie de ataques, sacudiendo al muchacho, echaba espuma por la boca y todas aquellas cosas. ¿Para qué había traído este hombre a su hijo allí? Lo había traído, dijo, para que lo sanaran. Pero Jesús no estaba. Entonces el padre habló con los discípulos de Jesús y les pidió que le echasen fuera aquel espíritu, aquel demonio a su hijo. Imagínate, él fue buscando a Jesús. Jesús no estaba. Él ve los seguidores de Jesús, los discípulos, o sea, los que están aprendiendo del maestro. Y él pensó, bueno, si no está el maestro, están los discípulos. Ellos me podrán ayudar. Es como que llegues a una carpintería buscando al maestro carpintero para que te haga un trabajo, pero el maestro no está. Entonces tienes 2 opciones: irte con el problema para tu casa sin resolver, o hablar con uno de los aprendices o de los discípulos del maestro y ver si ellos pueden resolver. Eso fue lo que hizo este hombre. Él habló con los discípulos, con los aprendices del maestro, para ver si ellos podían ayudar a su hijo, pero dice que no pudieron. No pudieron. Me imagino que ellos trataron, dijeron algunas cosas, hicieron algo ahí, pero no pudieron hacer nada. Yo no sé tú, pero a mí me parece que aquel hombre originalmente él vino con fe. Porque salió de su casa, vino con aquel muchacho, no sabemos si con ayuda o sin ayuda,
buscando a Jesús para que Jesús lo sanara. Yo entiendo que él vino con fe. Pero me pregunto, ¿qué puede haber pasado con su fe luego de que los discípulos fracasaran en ayudar a aquel muchacho? Probablemente su fe colapsó. Probablemente su fe se fue al piso. Probablemente su fe se debilitó muchísimo. Tal vez diría, yo creo que esto no es lo que yo pensaba. Esto es una farsa. Aquí no hay nada. Mejor nos vamos. Te has puesto a pensar los fallos nuestros como cristianos, como seguidores de Cristo, los errores que cometemos, ¿tendrán alguna influencia negativa, por supuesto, sobre aquellos que andan buscando al Señor, nos observan y nos ven fallar? La gente, en su necesidad espiritual, muchas veces nos miran a nosotros, o no solo nos miran, a veces vienen a nosotros buscando ayuda. Pero a veces lo único que ven es que nos ven fracasar, que nos ven fallar, que nos ven cometer errores. ¿Tendrá eso en la fe de ellos alguna influencia para mal? Yo creo que sí. No sabemos la fe de cuántas personas hemos dañado con nuestros errores, con nuestros fallos, con nuestros fracasos como cristianos, como seguidores de Cristo, como aprendices del Maestro. Vamos a continuar con la historia. Ahí en Marcos 9, vamos a estar leyendo ahora a partir del versículo 19. Y vamos a ver ahora exactamente el encuentro entre este hombre, su hijo y Jesús. ¿Qué trajo como resultado? Dice, versículo 19, respondiendo él, o sea, Jesús les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. ¿Te fijaste? Dice que cuando el espíritu maligno vio a Jesús, sabiendo quién es Jesús, recuerda que lo hemos dicho otras veces, los demonios saben quién es Jesús perfectamente. Eso no quiere decir que tienen fe en él, pero saben quién es. ¿Ok? Cuando vio a Jesús, tiró al muchacho ahí en el suelo. El muchacho se tiró en el suelo, se revolcaba, ¿ves? Como aquel tipo de ataque así, echando espuma por la boca y todas las cosas. Según el mismo padre del muchacho, la intención del espíritu maligno era matar al muchacho. Dice en el versículo 22, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. O sea, muchas veces estos ataques eran tirando al muchacho hacia el fuego, tirando al muchacho hacia el agua para ahogarlo allí. Como Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón, refiriéndose al maligno, dice, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Esas son las intenciones del maligno. Nunca vayas a pensar que el diablo lo que quiere es que tú la pases bien y que te diviertas. Él lo único que va a querer es hurtar, matar y destruir. Ahora, ¿viste la forma en que ahora el Padre le pide ayuda a Jesús? Le dices, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El lenguaje que se usa ahí significa, si tú eres capaz
capaz de hacer algo, si tienes el poder para hacer algo, ¿qué está demostrando esa manera ahora de expresarse? No sé qué tú crees, pero a mí me parece que está mostrando que su fe ya no es la misma que cuando él vino al principio. Ya su fe estaba muy débil. No estaba Jesús, estaban los discípulos, ellos trataron, no pudieron. No sé qué pasaría por la mente de este hombre, tal vez este demonio es demasiado fuerte, demasiado poderoso, más que todo esto de Jesús y sus seguidores. Ellos no van a poder hacer nada. O tal vez pensó, esto de Jesús y sus seguidores es un engaño. Por eso es que ahora, viendo a Jesús cara a cara, frente a frente, le dice, bueno, si puedes hacer algo. No se refiere a si tienes tiempo, sino si tienes la capacidad de hacer algo. Si tienes la habilidad de hacer algo. Si tú crees que tú tienes el poder de hacer algo, pues ayúdanos. ¿Crees tú que Jesús realmente podía hacer algo? Claro que podía. Claro que puede. Claro que Jesús puede. Y no, el espíritu maligno no era más poderoso que Jesús. Por supuesto que no. Jesús es el todopoderoso. Lo que pasa es que la fe del hombre, ya vimos cómo se debilitó por el fracaso, no de Jesús, sino de los seguidores de Jesús. Jesús no reprendió a este hombre. No lo reprendió. Pero le aclaró que la cuestión aquí era otra. Le contestó con otro si puedes. El hombre le dijo si puedes y Jesús le dijo no. Si tú puedes, ¿qué cosa? Creer. Si puedes creer tú. Como diciendo, yo puedo. Tú puedes, lo que te toca a ti es creer. Tú puedes. Yo puedo hacer algo. Ahora tú puedes creer, tú puedes confiar, tú puedes tener fe. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El pasaje realmente no dice explícitamente en quién es que hay que creer. Dice si puedes creer, pero no dice en quién. Pero nosotros podemos entender de lo que se trata. ¿Creer en quién? Creer en Él. Creer en Jesús. ¿Qué tú crees? ¿Será lo mismo tener fe o creer en cualquier cosa, en cualquier persona? Otras veces he mencionado que muchas veces cuando hay alguien que tiene un problema serio, un familiar enfermo o algo, no falta el que venga, le da un abrazo, le pone la mano en el hombro y le dice, hay que tener fe, todo va a salir bien. ¿Pero qué clase de fe? ¿Fe en quién? En cualquier cosa. Una fe así que no está puesta en nadie. Una fe de que yo no sé quién me va a ayudar, pero esto va a salir bien, esto va a mejorar. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Por supuesto que se trata de creer en Él, de confiar en Él. Confía. ¿Recuerdas lo que Jesús le dijo a Jairo cuando vinieron a decirle, ya tu hija se murió, no molestes más al maestro? Jesús le dijo, no temas, solamente confía. Solamente confía. Por supuesto que era confiar en Él. Jesús le dice, al que cree todo le es posible. Lo dijo para lanzar la bola al terreno del hombre. El hombre se la lanzó a Jesús. Si puedes hacer algo. No, aquí no hay problema. El problema no está aquí. Aquí todo está bien. Vamos a lanzar la bola para allá. ¿Cómo está la fe tuya? ¿Puedes creer? Si puedes creer, entonces es posible. Todo se puede hacer. Es la misma palabra cuando dice si puedes creer y todo le es posible. Puedes y posible es la misma palabra en el idioma griego. Una palabra relacionada con dynamis, que es poder, fuerza. Al que cree todo le es posible. Imagínate, cuando Jesús le dice al hombre aquella condición para el milagro, la condición es que creas. Si crees todo va a ser posible. Si confías en mí todo va a ser posible.
¿Cuál fue la respuesta inmediata del hombre como padre herido, desesperado? Le dijo, creo, yo creo, yo creo. Pero después dice, ayuda mi incredulidad. ¿Te fijaste? Son dos cosas aparentemente contradictorias. Por un lado dice, yo creo, y por otro lado dice, ayuda mi incredulidad. Está hablando de creer y está hablando de incredulidad. Las dos cosas. ¿Es posible tener las dos cosas al mismo tiempo? Fe y falta de fe. ¿Es posible que él estuviera creyendo en Jesús y al mismo tiempo en él hubiera incredulidad? Así de contradictorios somos los seres humanos. Lo bueno es que finalmente el hombre admitió que aunque él sí tenía fe y sí creía, su fe tenía problemas. ¿Crees que es bueno admitir ante el Señor cuando nuestra fe es débil y pedirle ayuda? Yo creo que sí. Hay cristianos que, no sé si es por no lucir débiles ante los demás cristianos, o porque toda la vida han escuchado que Dios quiere que cuando nosotros pidamos algo que tengamos fe. Entonces, aunque realmente su fe esté débil, son incapaces de admitirlo. Y en sus oraciones tú los oyes, Señor, yo he escuchado eso. Ayúdame, tú sabes que yo tengo una fe tremenda en ti, yo tengo mucha fe en ti, Señor. Mucha fe tengo. Qué bueno, pero la mayor parte de las veces ese no es mi caso. ¿Y el tuyo? Yo creo que es bueno admitir cuando nuestra fe es débil. Yo creo que es bueno admitir ante el Señor incluso que tenemos miedo. Yo creo que es bueno admitir que estamos desesperados. Cuando leemos los salmos en la Biblia, sí sabemos que son cantos, pero muchos de esos cantos, no todos, pero muchos de ellos, son como oraciones donde nosotros vemos cómo se desnuda el alma del salmista, del que escribe el salmo, y le expresa al Señor todo lo que hay en su corazón. Cuando hay temor, lo dice. Cuando hay desesperación, lo dice. Cuando no entiende por qué pasan las cosas, lo dice. Se lo dice, Señor, no entiendo. Veo estas cosas alrededor mío y no entiendo. ¿Dónde está, Señor? Pregunta incluso a veces. Yo creo que es bueno ser honesto con el Señor, ser claro, ser transparente. Por supuesto que es muy bueno tener fe en Él. Pero mi hermano, mi hermana, si sientes que tu fe es débil o se ha debilitado, es mejor que se lo digas, que lo admitas delante de Él. Señor, yo quiero confiar en ti, pero mi fe en este momento es débil. Ayúdame. Ayuda a mi incredulidad, como dijo el hombre. Vamos a ver cómo termina la historia. Versículo 25 en adelante dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia otra vez, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Fíjate, cuando Jesús ya dio definitivamente la orden al espíritu aquel, el espíritu salió, pero antes de salir, como que le hizo más daño al muchacho. Y de hecho quedó como muerto aparentemente. La gente pensaba que el muchacho definitivamente ya había muerto, pero Jesús sabía que no. Jesús lo levantó y el muchacho se levantó y estuvo bien. Los discípulos después lo que preguntaron fue: ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. La oración y el ayuno son importantes.
Y parece que si el problema era ahí la fe, parece que la oración y el ayuno puede ayudar a nuestra fe también. Puede ayudar a nuestra fe. Yo creo que sí que son importantes. Muchas veces la vida que nosotros llevamos en este mundo moderno, decimos, es que no tengo tiempo, no tenemos tiempo para nada. Bueno, pero sí tenemos tiempo muchas veces para gastar en las redes sociales, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, cualquier cosa. No, de verdad que no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo, no tenemos fuerza, capacidad para hacer ayuno. La Biblia nos muestra que hoy en día nosotros los cristianos tenemos luchas espirituales que librar en contra de ejércitos espirituales. Como dice allí en la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 6, versículos 10 al 12, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una lucha espiritual. Esa lucha espiritual no se gana con armas físicas, con armas humanas, sino con armas espirituales, con una armadura completa espiritual. Dice el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si la Biblia nos enseña que si nosotros tratamos de tener éxito como cristianos por nosotros mismos, vamos a fracasar. La única manera en que podamos vencer en esta guerra espiritual, la única manera en que podamos vivir como cristianos, en que podamos ser fieles, que podamos hacer todo lo que el Señor demanda de nosotros, es dependiendo del Señor, es agarrándonos de Él, es buscando al Señor en oración y ayuno también cuando lo podamos hacer. Hoy hemos visto un encuentro singular de Jesús y un padre y su hijo que estaba atormentado por un demonio. Como vimos, el hombre había venido a traer a su hijo a Jesús con mucha fe, pero esa fe se había debilitado al ver el fracaso de los discípulos. No obstante, Jesús le ayudó a aclarar su perspectiva nuevamente y le dijo: si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. El hombre declaró su fe al mismo tiempo que admitió sus dudas. ¿Tienes fe en Jesús? ¿Será posible que junto con la fe has tenido dudas? Háblale al Señor con toda sinceridad. Pídele ayuda. Él te comprende y te va a mostrar su misericordia. Finalmente tu fe podrá crecer. Te invito a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas, por tu mensaje. Gracias por tu gran misericordia, Señor. Nosotros venimos ante ti, Señor, humildemente, reconociendo que aunque sí creemos en ti, sí confiamos en ti, nuestra fe, Señor, es débil. Hemos tenido dudas, Señor. Nuestra fe ha flaqueado. No es la fe que quisiéramos tener. Pero lo que podemos hacer es pedirte ayuda a ti, Señor. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos a eliminar todas las dudas, Señor. Ayúdanos a desterrar la incredulidad. Ayúdanos a fortalecer nuestra fe. Bendice la vida de cada persona, Señor, de esta persona que está viendo, escuchando este video. Yo no sé su situación, yo no sé su necesidad, pero tú la sabes. Tú sabes lo que está pensando ahora mismo. Tú sabes la carga que puede haber ahora mismo en su corazón. Y tú sabes, Señor, si esta persona tiene o no tiene fe en ti. Sabes si junto con la fe tiene dudas. Si junto con la fe hay incredulidad.
Te estamos pidiendo, Señor, en el nombre de Jesús, que tú ayudes y bendigas a esta persona. Que tú fortalezcas su fe, que tú destierres sus dudas, Señor. Si su fe se está tambaleando, por favor, sostén su fe, sostén a esta persona. Fortalece su corazón y ayuda a esta persona a confiar más y más en ti. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho y por lo que vas a hacer, aún a pesar de nuestra poca fe. Bendícenos y glorifícate en nuestras vidas, Señor, y ayúdanos para que podamos ayudar con efectividad a las personas que vienen buscándote a ti, pero que se acercan a nosotros. Que sepamos, Señor, humildemente representarte a ti, porque tú eres el Señor, porque tú eres nuestro Maestro y nosotros tus discípulos. Purifica nuestras vidas, perdona nuestros errores y nuestros fracasos. Y llénanos de ti, Señor, llénanos de tu poder. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Será hasta nuestro próximo encuentro.